Buenas noches, bienvenidos a la Fragua de la Palabra. En esta oportunidad, un tema muy interesante que es el libro álbum. Y es la primera vez que en la Fragua de la Palabra vamos a realizar una presentación de un trabajo literario. Nos acompaña entonces Mauricio Bedoya, quien fue el escritor del texto como tal, y Johnny Pérez, quien fue el encargado de hacer las ilustraciones de este libro que se llama El Servilán. Entonces, vamos a empezar con Johnny. Primero que todo, Johnny, siempre aquí hemos establecido como una dinámica con los invitados y es que inicialmente cada invitado se presenta. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre, como ya lo dijiste, es Johnny Pérez. Yo soy egresado de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Soy licenciado en Educación en Artes Plásticas y me he dedicado por la vida pues como entre la docencia y la pintura y la fotografía. Entonces eso es lo que he hecho como siempre, pues mucho arte, mucha pintura, fotos y dibujo, ¿cierto? Eso es como lo fuerte que yo hago. Y la docencia, que siempre ha estado pues presente en mi vida. Sí, soy profesor en el Colegio Mayor de Antioquia ya hace varios años y también pues doy clases allá en temas relacionados con el color, con la imagen, con la introducción a la imagen, con conceptos básicos de fotografía y toda la parte pues como de dibujo y algunas técnicas pictóricas. Y he realizado exposiciones de obras en óleo, acrílico, en diferentes técnicas. Muy bien, muchas gracias. Ahora el turno de Mauricio Bedoya. Entonces, ¿cómo te presentas, Mauricio, frente a las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de conocerte ni conocer tu trabajo? Ok, bueno, Olga, muchas gracias por la invitación. Eh, digamos que en la parte de literatura, fue algo que comenzó en mí desde que era estudiante de bachillerato, pero luego cuando ingresé, pasé en el 89 a la Universidad Nacional, me absorbió por completo ya el estudio universitario y fue hasta 2006 que decidí recuperar esa dedicación que tenía hacia la literatura y ahí es donde decidí ingresar al taller de escritores de la Biblioteca Piloto, que pues sigue siendo dirigido por Jairo Morales y de hecho ahí pues te conocí a vos, ahí nos conocimos vos y yo. Y afortunadamente esa decisión se mantuvo y se mantiene y se vuelve a recuperar un ritmo que es difícil retomarlo porque fueron muchos años dedicados pues a la ciencia, a la academia, todavía sigo en ello, pero ya con lo literario y bueno, de ahí al momento he tenido la fortuna me han publicado pues ya varios cuentos en antologías. En 2015 tuvimos pues ya la primera novela Mujer de Oro, esa pues fue como ya una obra de más largo aliento, y ahorita el libro álbum del Servilán, que es una historia que llevaba años trabajándose desde la parte narrativa, pero también con Johnny Pérez desde lo ilustrado. Y bueno, esa es la parte, digamos, literaria y al igual que Johnny soy profesor universitario, soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Arquitectura y muy enfocado en el área de sostenibilidad ecológica, que parece muy contradictorio porque yo soy arquitecto constructor y estoy adscrito a la Escuela de Construcción, que es el ejercicio económico más impactante a nivel mundial en Ecológicamente. temas ambientales, muy fuerte, pero precisamente en su momento, hacia 1993, cuando me enteré de que me había metido, pues habían dos opciones, o retirarme o mirar si había otra forma de hacer esto, y por fortuna opté por la segunda porque lo que no podemos, o sea, lo que me di cuenta afortunadamente es que la construcción ahora es ineludible. Tanto vos como yo, los que están conectados, los ambientalistas, los médicos, tenemos algo en común y es que convivimos en construcciones, bien sea institucionales, en fin, entonces opté por darle un enfoque y me dedico a la construcción sostenible. Entonces,
Eso digamos que ahí vamos a ver cómo también tiene su incidencia en cómo concibo la literatura, en este caso el libro álbum, de lo que vamos a hablar pues en este encuentro. Entre ustedes dos hay como una afinidad un poco porque tú eres artista plástico y Mauricio es arquitecto, ¿verdad? Arquitecto constructor, sí. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo empezaron a trabajar en este proyecto del Servilán? Ok, nosotros nos conocemos en el año 2003. Este año yo ingreso, me gané una convocatoria en el Colegio Mayor de Antioquia y empiezo tiempo parcial en la Nacional, donde ya venía siendo profesor desde el 99 y también entonces en el Mayor. Y ese año Johnny comienza su labor también como docente, 2003. Y la idea del Servilán, bueno, allí descubrimos una gran afinidad, entonces académica y personal. Y en el año 2007 es que yo escribo el primer borrador del Servilán. O sea, ahí digamos que se da la creación de este personaje y se lo comunico a Johnny y él empieza a trabajar en lo que pueden ser ilustraciones. Yo a él simplemente le paso un bosquejo de cómo me imagino que es ese personaje, pero Johnny luego me muestra unas pinturas, unas acuarelas muy bellas que me terminan de convencer de que hay una historia por contar, que hay en efecto un personaje mitológico. Entonces, digamos que desde 2003 comienza una gran amistad que ahora se extiende a las familias. Entonces, digamos que ya son dos familias en torno a la amistad y compartimos lecturas muy interesantes. A veces yo le escribo, al igual que a John o a mis otros amigos, conmovido por algo que acabo de leer y se los comunico y hablamos de eso y viceversa, pues Johnny también en ese aspecto. Esa es una pregunta que yo tenía para Johnny. ¿Qué contacto ha tenido con la literatura? ¿Cómo concibe él la literatura dentro porque está, digamos, hay una relación sin duda entre todas las artes, pero él está en otro arte diferente que es la expresión o la narrativa desde la parte gráfica. Entonces le quería preguntar a Johnny cómo concibe la literatura, cuál es la relación que él tiene con la literatura o que ha tenido. Abre tu micrófono, porfa. Está cerrado. Gracias. La relación pues que yo he tenido con la literatura sí ya vino muy tardíamente. Yo en el colegio pues fue poco lo que era poco lo que leía porque no tenía como alguien que me hubiera cautivado con la literatura, ¿cierto? Los profesores se limitaban a hacer como su trabajo y no leí realmente mucho en el colegio, pero sí vine a leer ya cuando ingresé a la universidad, sí empecé a encarretarme con muchos textos interesantes y sobre todo pues en esa época en la universidad Mark Twain me gustaba mucho y todavía pues lo leo a raticos ahí cuando encuentro algunos cuentos de él. Y bueno, así me fui encarretando y pues de algunos de los libros que he leído y que me ha gustado mucho y que hemos compartido mucho con Mauro y con algunos amigos, han sido los libros de, de Mario Escobar Velázquez, que sí ha tenido pues como una influencia muy marcada en mí, no solo desde pues como algunas imágenes que uno pueda crear, sino también como desde la filosofía de vida que tenía Mario Escobar. Pues a mí, yo me identifico mucho con este escritor, me gusta mucho y siempre como que encuentro como una afinidad de sentimientos con respecto a la naturaleza con este autor. Me encuentro mucho desde su filosofía y desde cómo observa los animales y todo, entonces me ha gustado mucho. Y bueno, algunos otros libros también que me han gustado y me he leído, pero pues quería mencionar a Mario Escobar porque es como el que más Y él influencia ha tenido en tiene, mí. Mario Escobar tiene varios cuentos sobre animales. Ah, sí, eso es Eh, una maravilla, historias de sí, animales y
Tiene Sí, uno que es último, que de los últimos pues que han editado ahorita en esta época es Historias de Animales, que es una recopilación que está el gato. que hizo el ITM. Sí, que hay dos libros, hay En las lindes del monte e Historias de Animales. Muy Incluso lo bien. tengo aquí al lado, pues lo mantengo por O aquí. sea que es uno de los libros de cabecera. Ah, sí, Em, ese es de los libros de cabecera. Quería que habláramos entonces ahorita acerca del libro álbum. Yo Ok. personalmente no estaba muy familiarizada con esta clase de propuesta pues literaria, porque digamos que siempre uno recurre al cuento, a la novela y hay otro tipo pues de textos narrativos, pero el libro álbum es algo que yo francamente no conocía. Entonces me gustaría que cada cual me hablara como desde su aporte a este libro. Mauricio desde la parte literaria, cómo se maneja dentro del libro álbum y Johnny desde el aspecto ya gráfico. Entonces empecemos con Mauricio. ¿Qué es un libro álbum para los compañeros que están aquí presentes y quienes miren posteriormente este video en YouTube? ¿Qué es un libro álbum? Perfecto. De pronto, como vos decís, creemos que no estamos muy familiarizados, pero cuando nos explican o nos muestran que es un libro álbum, decimos, ah, ok, un libro álbum es, y decimos, claro que nos gusta y los hemos leído. Distinto es a trabajarlo, en eso coincido con vos, Olga. Entonces, el libro álbum es lo que generalmente nosotros a veces llaman, algunos llaman historieta, historias ilustradas, en fin, pero el libro álbum tiene la particularidad de combinar textos que no generalmente son muy extensos, a veces inclusive se basa en un concepto clave, podemos encontrar en una página bien sea una palabra o una frase clave y en la siguiente la imagen que precisamente digamos que corrobora o grafica lo que esa frase quiere decir. Te puedes encontrar con ilustraciones en sepia, blanco y negro, escala de grises o muy coloridas. Sí, pero digamos en el aspecto literario, en cuanto a la literatura, ¿cómo? Porque esa fue una de las Ah, cosas que me sorprendió a mí, y es que no se maneja la misma estética desde el punto de vista de las letras que sí, en otros textos literarios. O sea, no es la misma propuesta tampoco desde el punto de vista de la escritura. Entonces, de ese aspecto me gustaría que nos hablaras y Johnny ya más bien que nos hable más del aspecto gráfico. tienes toda la razón. La cambia inclusive hasta el tipo de fuente, no es la misma. Nosotros cuando estamos enfrentados a un cuento o a un ejercicio de narrativa, prácticamente el tipo de fuente y el tamaño es estándar a nivel mundial, varía el idioma, pero cuando te estás enfrentando a un libro o álbum, el tipo de la fuente, el tamaño, inclusive no sé si notaste que en el libro álbum del Servilán hay palabras señaladas en negrilla Sí. y tienen una intención. Entonces también tú puedes hacer de esa tipografía resaltar algunas palabras o conceptos clave porque también puede haber allí un ejercicio didáctico para trabajar, por ejemplo, los profesores, la cadena alimenticia, porque ahí en esta parte de narrativa también se toma partido por ser muy eficaz con el lenguaje. Entonces, si yo miro mis primeros ejercicios, tenía textos más extensos y al final haciendo autoedición y luego edición y luego pues al final con la asesoría ya de Orfaley Ortiz, que es una persona experta en esto a nivel nacional, se llega a la concreción de los textos. Y en efecto, si hay un asunto diferente a cómo escribimos un cuento, a cómo escribimos una novela o un ensayo, una reseña. Aquí hay mucha eficacia en el texto que quieres trasladar. Entonces, generalmente no se busca que sea denso, que la fuente también sea grande, porque el libro álbum, si bien parece estar enfocado solo en niños, el libro álbum tiene mucha acogida entre las personas adultas. Pasa lo mismo que con los cómics, que con las películas en 3D que Pixar produce y generalmente creemos que es para niños, pero hay un mercado de personas, entre ellos profesores, investigadores de la sociología, que las miran. Yo soy uno que saco mucha eh, parte de mis clases de ecología o sostenibilidad ecológica de películas como Rango, Wall-E, porque hay unas expresiones interesantes. Entonces uno busca que el texto sea eficaz, no muy denso para que tanto lo lea un niño, pero que también una persona adulta
entienda eficazmente qué se quiere trasladar. Entonces, en efecto, Olga, sí hay un ejercicio distinto en De el tono de la escritura. escritura como tal, sí. Entonces, para precisar, mientras que un cuento o una novela puede ser extenso porque hay cuentos muy largos, hay cuentos que son casi una novela, y mientras que el cuento y la novela hay una libertad, digamos, para emplear figuras retóricas, para hacer descripciones de cierta extensión, en el libro de álbum eso no es posible, hay que ser muy concreto y la economía de palabras entonces ya es extrema, podríamos Sí, decirlo así, ¿verdad? sí, sí, en eso tenés Em, toda la razón. Muy bien. Así es. Ahora me gustaría que Johnny nos contara ya el libro álbum, porque una de las cosas que encontré fue que de alguna manera en el libro álbum la protagonista o el protagonista es la imagen, más que el texto. Entonces me gustaría ya que nos hablaras un poquito, Johnny, acerca de ese aspecto, cómo es ya el libro álbum en el aspecto gráfico. Bueno, pues yo hablaría como de la diferencia que tiene, por ejemplo, con el cómic, ¿cierto? El cómic son imágenes que van siempre acompañadas de texto, pero los textos por lo general salen en la misma hoja que tiene la ilustración, ¿cierto? O van acompañados, por ejemplo, una hoja dividida en varias escenas y cada escena tiene algún diálogo ahí en texto. Eso sería como una de las diferencias pues, marcada entre lo que es, por ejemplo, el cómic y lo que es este libro álbum. O este libro álbum, como usted decía ahorita, lo que tiene también es mucho protagonismo de la imagen. Entonces viene la imagen y al otro lado viene como el texto. Esa sería como una diferencia marcada entre esos dos tipos de, de ilustraciones. Ujú. Como decía Mauricio ahorita, cuando a uno le dicen que un libro álbum es algo similar al álbum, uno ve que siempre hay una imagen, una gráfica y hay un pequeño texto que la describe, ¿cierto? Que tiene relación con ella. Entonces, en este caso, es un álbum como literario, es un álbum, sin embargo, como se llama álbum, ¿cierto? Es como el aspecto gráfico es el protagonismo. Ahora sí, me gustaría que me hablaran directamente de la propuesta literaria que traen ustedes dos, que es el Servilán. Primero, Mauricio, ¿de dónde el título? ¿De dónde surgió, digamos, este ser mítico del que estás hablando? ¿De dónde te surgió la idea? ¿Fue algo que alguien te contó o fue producto completamente de tu imaginación? Mira, Olga, ahí convergieron varias cosas. Primero, como lo dije, fue en el 2007 y yo decidí retomar esta actividad literaria en el 2006. Entonces ya había un año en el que había entrado de nuevo en lo que era el rigor de leer o la postura ante la lectura que digamos se cualifica, y convergen también vivencias de infancia. Yo tuve la fortuna de que viví en pueblo, en campo y en ciudad. Esa para mí ha sido una gran fortuna, y digamos que las escenas que crean el Servilán eh, las viví en el campo. Entonces era cuando escuchábamos las tías de que, ojo, que las gallinas y los pollos están alborotados, pilas que el gavilán debe estar arriba. Y en efecto el gavilán pollero estaba haciendo ahí como su búsqueda, y ver un gavilán alzarse con la presa, y verse alzar una culebra cazadora, por ejemplo, eso me tocó presenciarlo. Entonces, esa parte. Y la serpiente con el roedor no me tocó verlo, pero era cuestión de, de que se escuchaba, pues eso existe. Fue muy simpático porque luego de crear el personaje, un alumno de posgrado tuvo que hacer una salida de campo, y muy bello, me manda una foto y me dice, profe, mira lo que pude fotografiar, y me manda una fotografía. Hazte de cuenta como si la fotografía hubiera copiado la imagen de Johnny en el libro álbum cuando está engullendo la serpiente a la rata de monte. Fue una cosa tremenda, él me la envía y me dice, mira lo que me tocó presenciar. Entonces le tomó la foto cercana, y son escenas entonces que viví y que ya en el 2007 hice que convergieran, porque también está mi preocupación ambiental, como te dije ahora. Entonces, eh,
ya te he dicho, convergen experiencias, vivencias, la intención ecológica, pero también porque pensadores como William Ospina, entre otros, venían haciendo como una especie de reclamo de por qué hemos perdido la sacralidad y lo mitológico, porque el bosque lo volvimos recurso, porque el agua lo volvimos recurso y porque los mitos ya nos están llegando de afuera. Entonces, está muy bien que vengan mitos de afuera porque cada región los va creando. El error es cuando los estandarizamos o subestimamos lo que sucede acá. Correcto. Entonces me di como a esa idea y nace ese Servilán, que es esa fusión, y se crea este ser mitológico en el cual tratamos de rescatar un rito que aplica pues como para esta zona andina, no solo colombiana, sino que compartimos animales desde el norte, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Uruguay, compartimos selvas y bosques muy parecidos. Y ahora, Johnny, cuéntanos cómo fue entonces poner las imágenes, realizar ese trabajo pues pictórico. Cuando Carlos Mauricio te describe este ser mitológico y te dice su idea, ¿cómo fue el proceso entonces que tú seguiste para concretar las imágenes y para darle una imagen a esa idea, a ese texto, para convertirlo ya en un ser vivo? Pues eso, al principio, pues cuando Mauricio me pasó la historia, eh, me la llevé por la casa, la leí y empecé a dibujar las imágenes que yo sentía eh, y a recrear pues como esas imágenes, como te contaba ahorita, esas imágenes que uno va teniendo en la cabeza cuando uno está leyendo, pues empecé a bajarlas al papel. Y entonces, pues, algún día le mostré, después de que él me entregó ese cuento, le mostré y ya pues él me había también dado como la figurita, ¿ves? Yo quiero como esto, como una cosa como esto, como la silueta. Pero yo, pues, aparte pues de la silueta, fue a recrear como las escenas, como algunas escenas. Y bueno, ahí le fuimos dando forma, yo se las mostré y a Mauricio le gustaron y bueno, y le seguimos trabajando y tuvimos varias versiones de esos dibujos y del Servilán. Y también hice muchos dibujos, unos que me quedaron más de caricatura, otros que me quedaron diferentes, otros que eran como más a veces muy violentos, entonces no podía uno como pensar que también era pues para niños y todo, pero no tratar de que la imagen, que eso tuviera una economía también de la imagen, que la imagen tuviera eh, ciertos espacios, ciertos lugares, cierta escena que hablara y que se uniera muy bien con lo que decía el texto en cada parte del cuento. Johnny, ¿tienes el libro a la mano? ¿Lo tienes por ahí cerca como para que nos muestres un poco Sí, aquí lo cómo, tengo. cómo es el libro? Ah, muy bien. Entonces, ahí este ser mitológico aparece allí, el Servilán, ¿verdad? Sí, Esa silueta. Mauro me había dado algo como Ajá, esto y ya lo pulimos, más adelante lo fuimos puliendo. muy bien. Em, Sí, Ahora mi pregunta para Mauricio es, ¿por qué decidiste trabajar este ser mitológico desde el libro álbum? ¿Por qué no un cuento? ¿Por qué no una novela? Por qué tomaste la decisión de trabajar el texto de esta manera? Muy buena pregunta, excelente Olga, porque digamos que en inicio sí fue un cuento casi tipo microrrelato, digamos que, pero yo estudié en Bellas Artes, en esa edad en que pasa uno de niño a adolescente, yo estudié en Bellas Artes, estudié precisamente pintura y dibujo artístico, y entonces hay una sensibilidad hacia la imagen en mí muy fuerte. Y luego pensé que ese ser mitológico debía ser por lo menos recreado y lo que yo pensé fue la silueta tal como la acaba de mostrar Johnny, se la expresé, pero Johnny
digamos que fue quien en realidad me devuelve la idea de que debe ser un libro álbum, porque sin yo decirle, él toma la iniciativa y luego se sienta conmigo. Como te digo, en ese tiempo compartíamos en el colegio mayor, nos sentamos en la sala de profesores y él me dice, mira, hice estas acuarelas, como cada escena tiene esto, y cuando yo las vi, me parecieron tan bellas, pero además sentí que Johnny había interpretado totalmente lo que yo en letras quería decir. O sea, yo sentí una identidad con la imagen que él me mostraba, con lo que yo había creado como texto, y digamos que eso me envalentonó para que esto fuera entonces libro álbum. Luego vino la colaboración, aquí está conectado en este momento, Raúl Martínez, un gran amigo y colega de nosotros, donde con un diseñador, ellos tienen una institución de trabajo social, y en fin, una empresa de trabajo social, y con su diseñador gráfico se dice que se siente con nosotros para mirar cómo esto se va diagramando y nos la hace creer aún más. Y bueno, ya yo también comienzo a trabajar mucho la lectura de los libros álbum. Eh, hay unos libros álbum maravillosos y muy posicionados a nivel internacional, simpático. Hay uno que es colombiano pero radicado en México, como es Jairo Buitrago, tiene unos trabajos excepcionales ya publicados por el Fondo de Cultura Económica, y muchos. Está Sebastián Santana de Uruguay con unas obras bellísimas, pero en Colombia, digamos, y en Medellín, la categoría de libro álbum tiene un buen reconocimiento. Entonces, digamos que si bien yo hago un primer esquema, una silueta, Johnny es como quien me devuelve ahí y me pone el compromiso tal vez de que va a ser un libro álbum.